welcome. My name is Clive D'Souza. I serve as chair for the IEA Technical Committee on Informal Work. And we have today another webinar as part of our informal work webinar series. Today's webinar will focus on informal work in Chile and Ecuador. Just a quick reminder to everyone joining, our technical committee, we meet every month on Zoom, third Fridays, 8:30 a.m. US Eastern Time. If you're interested in joining our technical committee and being part of our meetings, or probably want to conduct a webinar of your own, send me an email and we'll be very glad to share this information with you, including the meeting link. Today's webinar will be conducted in Spanish with live translation. This is something that we're trying out for the first time. Without much delay, I will hand it off now to my colleague, a professor in design, Dr. Dennis Chavez from the Pontifical Catholic University of Ecuador. Take it away, Dennis. Thank you. Thank you, Clive. Hi, everyone. Thank you very much for being here. Pleasure to be here in this webinar. I need to explain for first the people that use the English translation. You need to put the interpretation button. If you don't, you click in the 3 points, and then you select English or Spanish or original audio. The webinar will be in Spanish. This is the first time to do that. So after this explication, I'm switched to Spanish. Buenos días con todos. Es un placer estar acá. Les damos la bienvenida de parte de la Asociación Internacional de Ergonomía. Este es un trabajo colaborativo con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con la Universidad de Atacama. Este webinar se va a realizar en español, se está transmitiendo alrededor del mundo y tenemos interpretación simultánea. Si ustedes necesitan seleccionar una de las dos lenguas, por favor, den clic en el botón de interpretación y luego seleccionen el idioma de su preferencia para seguir en simultáneo todo el webinar. Sin más, creo que podemos dar por inicio a este webinar. Para iniciar, me gustaría que, por favor, demos la bienvenida para unas palabras de bienvenida al vicerrector de Investigación, Vinculación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica, Máster Juan Pablo Salgado. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno. El día de ayer estaba revisando un informe del World Economic Forum sobre economía informal y me parecía curiosísimo, ¿no? Todas las transformaciones que se están dando en el planeta y cómo poco a poco empieza a cambiar el concepto de que los trabajadores informales no pasan de ser informales, es decir, no son ilegales, porque muchas veces existe este criterio o este cliché sobre los trabajadores informales, ¿no? No son ilegales, no son delincuentes, son trabajadores informales. Y no solo esto, sino que se calcula que el 50 al 60% del trabajo del planeta está en condición de trabajo informal. Vivimos en un mundo de continua transformación y la economía global es fragmentada. Las dinámicas laborales cambian, los desafíos parecen inmensos. Pero si hay algo bueno en las crisis es que son siempre una oportunidad. La oportunidad de construir una nueva economía más humana, más equitativa y más digna. Felicito esta invitación que han tenido a bien el día de hoy, a no ser espectadores, sino agentes de cambio. Que en este encuentro nos inspire el repensar del trabajo, a derribar las barreras de la informalidad y a imaginar un futuro donde nadie se quede fuera del sistema por falta de oportunidades. Espero que con este evento y acompañado al trabajo que tenemos, logre una economía que sea verdaderamente inclusiva.
a more inclusive economy. Que el trabajo sea un sinónimo de bienestar Work should y means que la informalidad deje dignity, de ser una and condena informality should not be punished. para convertirse en un espacio de Should be posibilidades converted, y de transformed, derechos. an opportunity for each and Con un everyone. saludo afecto, me despido de ustedes. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Juan Pablo. Te agradecemos tus palabras. A continuación, vamos a continuar con el máster Forlín Aguilera. Él es rector de la Universidad de Atacama y nos va a también dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes en horario chileno para todos y todas quienes están. Saludar muy cordialmente a quienes representan hoy día a la Asociación Internacional de Ergonomía, también a la SOCHERGO, la Sociedad Chilena de Ergonomía, y a todos quienes hoy día nos acompañan each and en every esta one here. importante instancia. It's an Tal como está important event. indicado, esta instancia que son estos This moment webinars que están organizados por el Comité is Técnico de organized by a committee Formal de la IEA, for informal son labor, trabajados en colaboración con la Universidad Católica and Pontificia you are Católica del collaborating with Ecuador, como us and también con also nuestra the Universidad de Atacama, Ecuador. en Chile. El Comité Técnico de Trabajo Informal, tal como The lo technical sabemos, es committee una instancia de acercamiento al tema develop del trabajo and informal en approaches, Latinoamérica y que and also permite in que las Latin America prácticas work, en la disciplina de la ergonomía our puedan abordar disciplines de manera and pertinente los practices trabajos informales y tener can ideas adequate para innovar con their soluciones en todos responsibilities, nuestros territorios. and they can work in our Siempre tratando de avanzar en cómo vamos zone. mejorando en términos de We la can precariedad improve laboral. Algo sumamente labor importante y que es precariousness. parte de lo que It's nosotros como important. universidad, en este It's caso como la noteworthy Universidad de Atacama, una as universidad a del Estado, university, que somos as a parte integrante del Estado, state university, debemos colaborar because we por are una part of our responsabilidad state, our inherente society. en todas aquellas We have our políticas, inherent planes, responsibility to programas que overcome this propenden problem. justamente al desarrollo en cualquier aspecto dentro de nuestro país y también de nuestras Our regiones. country needs the particular En el project, caso de la actualización, por ejemplo, de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en national nuestro security país, and national que aprobó el año policies pasado, en was approved 2024, y que promueve la last inclusión year, y la and universalidad inclusion de los derechos e and the invita a una universality cultura of human preventiva de los rights riesgos en el trabajo. and the prevention of Nuestro programa de work ergonomía ha puntualizado and objetivos ergonomy also específicos has highlighted que this tenemos particular justamente para poder avanzar problem. en términos de We need to move seguridad de forward. personas trabajadoras independientes e informales. En Sorry. nuestro gobierno universitario, que lidera actualmente la Universidad de Atacama, ha impulsado desde sus inicios una irrestricta vocación territorial. Así, hoy la mirada del quehacer investigativo de nuestra Universidad de Atacama sintoniza en una totalidad, en un 100% con los desafíos y oportunidades que nos ofrece el territorio de cordillera a costa. Y en este sentido quiero compartir con ustedes que hoy día seguimos trabajando en lo que es la finalización de la construcción de nuestro laboratorio de altura, por ejemplo, que está ubicado sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, esto nos entrega justamente ir avanzando en soluciones a nudos críticos que tenemos para mejorar y potenciar el desarrollo tanto social, ambiental y productivo, identificando y que han sido identificados por lo demás dentro de los planes regionales de desarrollo como la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama, por ejemplo. Por nuestra parte, como universidad, también en nuestro programa de ergonomía, quiero destacar ahí el trabajo de quienes también están participando ampliamente en esto, que es el profesor Carlos Ibarra, por parte de nuestra universidad, junto a la profesora Pamela Astudillo, que dentro de nuestro programa de ergonomía ya realiza proyectos ya con trabajadores del Sindicato de Trabajadores Independientes, patrones y motoristas, con pescadores artesanales del Cerco de Caldera. Y esta iniciativa lidera a nivel de estudios la agenda de seguridad del trabajo para personas independientes e informales. Y además genera conocimiento con asidero de carácter local para justamente implementar soluciones que basadas en los conocimientos que se encaminan a un desarrollo mucho más sustentable. Además, en nuestro objetivo de fortalecer la calidad y la pertinencia del programa, ya venimos con varias versiones de nuestro diplomado de ergonomía, pero también estamos trabajando para a partir de 2026 poder ofertar
el nuevo magíster de Economía 26, único en la macrozona norte de nuestro país. and we are the only ones who offer a Quiero particular felicitar program. al equipo I would like to organizador, congratulate desearles this todos y team, todas una the organizing team. provechosa I jornada, hope you can have you que can no enjoy this sea la última, evidentemente, en la que podamos estar seminar, participando dentro and I y hope this is colaborando en la not the last organización, one. porque encuentran, de verdad lo planteo de esa manera, en la Universidad de Atacama un colaborador Universidad de para Atacama seguir is a trabajando en collaborator esta materia, porque somos la I hope universidad del we can help Estado en la you. región de Atacama y We're the porque vamos a only seguir trabajando para seguir state university here forjando in the futuro third a region. nuestro territorio y su gente. Muchas gracias. Thank you very much for your time. Bueno, repito, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco esta invitación a este Very warm seminario de afternoon trabajo to you all. informal y ergonomía, las I sincerely experiencias de appreciate the Chile y invitation to the Ecuador. seminar on informal work and ergonomics, Especialmente a este comité técnico de trabajo informal especially de to la the organizing IEA entities, the y technical por committee, cierto a la Universidad de and the informal Atacama de work Chile of y a la the IEA and the Pontificia Universidad de Atacama in Universidad Chile and Católica the del Pontificia Ecuador. Universidad Católica. Para dar un contexto, el Instituto de Seguridad Laboral es una institución pública que encargada de administrar el seguro social contra riesgos de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. The Institute of Está Occupational en la Safety is a ley public institution responsible for administering 16.744 the social insurance system against work-related en accidents Chile. Nosotros tenemos un and sistema occupational mixto, diseases, así como social el under the law. ISL, existen In Chile, this law is otras administered by instituciones private institutions privadas that, like que the ESL, también are deben, responsible al for igual que el providing ISL, otorgar las atenciones médicas providing medical care que los to trabajadores y workers trabajadoras requieran en caso de una enfermedad profesional o de un affected by workplace accidente, accidents, y commuting también accidents, todo lo que es and la asesoría preventiva y, por cierto, los occupational beneficios diseases. económicos. Pero como servicio público, However, nosotros as a public tenemos otro institution, rol our role también, goes que beyond consiste en beyond contribuir administration. activamente We're en actively avanzar committed to hacia una fostering cultura de a prevención en culture of materia de seguridad prevention y and salud en el occupational health and trabajo, safety. fundamentalmente mediante la Through outreach difusión and advocacy, y promoción del uso del we promote the derecho, proper use of insurance que no rights, es lo que insurance hacen todos los access organismos administradores, pero eso to nos prevent the da un medical. rol por el cual nosotros trabajamos, por We work ejemplo, in that con la particular role Universidad de Atacama en hacer with algunos the estudios with the que son Universidad de importantes para Atacama, generar nuevas políticas públicas. and we would like to formulate new policies. Así como el ICL es un actor relevante de la seguridad social en In this Chile, context, that the y dentro de Chilean nuestras Institute of labores Occupational Safety sumamos plays a estas crucial role in iniciativas Chilean respecto federal a system. seguridad y salud laboral Our para las y los our trabajadores mission, we actively engage informales in del activities that país. address occupational Por health and ejemplo, safety en for la informal región de workers across the Atacama country. estamos For junto a la instance, in the Universidad Atacama de region, in Atacama collaboration with the desarrollando University of estudios de la Atacama, pequeña minería we are con conducting studies on Pamela, small-scale mining. fundamentalmente Pamela Astudillo y Carlos Ibarra, que And Pamela aprovecho de Astudillo, saludarlos también, I salute you from here. porque en general la población de trabajadores que son parte de este Main estudio workers se establecen vínculos like laborales que formal no consideran el employment pago de las relationship that cotizaciones, includes social por security lo cual contributions. nosotros esperamos contribuir Therefore, a buscar we las aim formas, to proponer propose regulatory mejoras improvements to extend para occupational la health and extensión de estos safety derechos de seguridad y salud en rights el to trabajo en el workers sector. in this sector. Entendemos que el trabajo informal ha ido We creciendo en recognize that nuestro país. informal employment Nosotros has hoy been día increasing in estamos Chile en un 27%, due to sabemos que es un multiple factors. porcentaje bajo We respecto have de otros reached países 20% latinoamericanos. if we Sin compare with embargo, other nos countries in Latin preocupa America. porque We're está concerned creciendo because it has anualmente increased annually, alrededor de un 0,3 puntos porcentuales. Entonces has nos increased a preocupa 0.3 que percentage esto se está every creciendo en single vez de year. decrecer, que a It lo que hasn't deberíamos, decreased, a so lo we que are concerned. deberíamos aspirar. Es por ello que es una preocupación para el Estado de Chile, y en ese marco The state quiero of Chile destacar is el concerned, compromiso and I que want to adoptó highlight nuestro your país con commitment las condiciones de as a trabajo de committee las personas for que informal están en work la informalidad mediante uno de los objetivos de la Política Nacional de by Seguridad y using the Salud en el national policy Trabajo, of que es informal work, promover la which is incorporación paritaria de las promoting personas trabajadoras independientes e inclusion informales a la in seguridad informal social. work and in our society. En este mismo marco también está el For proyecto this de ley que reason, está recién entrando hace late, poco, estamos todavía ingresándolo, respecto de informal una work is a key concern for the modificación de Chilean la government. ley actual, de la Current 16.744, law, y entre algunas de sus cosas involucra la promoción de la that inclusión de particular law trabajadores promotes independientes al inclusion of work, sistema, informal work. como ayudando a combatir la informalidad How do laboral, we do that? proponiendo
una prevent suerte de informal work monocotización. Hoy día la legislación chilena obliga a cotizar because para through pensión, single rate contributions para salud can allow y para a great salud, para comparison of salud working into común Chile's social y para security salud y system, seguridad laboral. and we ensure a greater Esta protection and stability. modificación indica que se podría This empezar con una amendment can help us monocotización, digamos, to help us favorecer la into the cotización por la single rate seguridad y salud contributions. laboral para que gradualmente puedan ser incorporadas a la seguridad social chilena. Es So una we can situación comport, novedosa que we está can en improve discusión en nuestro Chile's social security Parlamento system. Parliament inicialmente. is working right there. Este sistema facilitaría la incorporación de personas trabajadoras que The hoy día system no will se facilitate encuentran the inclusion of obligadas workers who are a not cotizar currently al required to sistema del contribute to the seguro. work accident occupational disease insurance Y system. esto a través de una cotización We excepcional propose an y exceptional transitoria. Esa es and la idea, que es temporary contribution transitoria mechanism. y luego al cabo de 4 años ya pasaría a ser la cotización completa. Se busca formalizar la formalización de los trabajadores independientes, promoviendo que entren a la seguridad social mediante beneficios, que serían el acceso a la protección del seguro y también al seguro para acompañamiento de niñas y niños afectados por una condición de salud grave, que se llama ley sana en nuestro país. Entendemos hoy día que también la diversidad de trabajadores que participan en el mercado informal suelen ser de menores ingresos, realizar de mayor medida trabajos precarizados y, por cierto, al encontrarse fuera del alcance de la seguridad social, están mucho más proclives a tener una realidad futura después de un accidente que precarice mucho más a esa familia. Entonces, nuestro instituto está comprometido para que esta legislación pueda ser una realidad, brindar protección y más tranquilidad también a las familias de trabajadores y trabajadoras que por diversos motivos hoy día están desprotegidos. Es por eso que celebramos estas iniciativas que acercan el tema del trabajo informal en Latinoamérica y el mundo, que permiten que podamos discutir y compartir las experiencias. Y por cierto, que a los que practican la disciplina de la ergonomía, abordar estos trabajos informales, tener ideas para innovar con soluciones en cada uno de los territorios, donde esperamos que se revisen aportes actuales de la ergonomía en el abordaje de esta temática y, por cierto, los futuros desafíos en el área. Creo que es una excelente iniciativa, agradecemos mucho la invitación, lo agradezco yo personalmente y, por cierto, toda la disposición para seguir aportando, en este caso a través de la Universidad de Atacama, que son nuestros amigos en este espacio, para que esta jornada sea exitosa y para que lo que podamos desarrollar en el futuro también lo sea. Les deseo una muy buena jornada y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aida. Hagamos de eso, Carlos Conza. Mil disculpas a todos. Vamos a comenzar con Carlos Ibarra Villanueva. Él es investigador de la Universidad de Atacama y nos va a presentar un poco su trabajo sobre trabajo informal en Chile. Bueno, la presentación que voy a mostrar ahora corresponde a una investigación que realizamos en el marco de un proyecto interno de la universidad, un proyecto de iniciación, que fue enfocado hacia la estudio, digamos, de condición ergonómica de trabajo en las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Se vincula con digamos, temática que es el webinar sobre trabajo informal, en el sentido de que hay un contexto en este caso que hace que las microempresas en Chile sean aquellas que cuentan con una mayor cantidad de trabajadores informales, ¿ya? Eh, digamos, esta presentación se llama Aproximación Ergonómica al Estudio de la Precariedad en los trabajadores de las micro y pequeñas empresas en Chile. Como contexto general, el trabajo informal en Chile, por lo menos por datos que salen del Ministerio de Hacienda, se sitúa en torno al 27% y se ha mantenido más o menos estable durante los últimos años, ¿ya? Tuvo un mínimo el 2013 con un 26% e incluso durante la pandemia también hubo una baja importante al inicio por el tema de la restricción de movilidad, pero básicamente nuestro país se sitúa en torno al 27%, similar a España, un poco por sobre Uruguay y por debajo de la media en general de los países de América Latina.
Cuando vemos las diferencias en la tasa de empleo informal entre hombres y mujeres en Chile, también estos son datos, bueno, la mayoría de estos datos están sacados del Ministerio de Hacienda, podemos ver que hay diferencias también según el sexo. ¿Ya? Hay una mayor, en este caso, un mayor porcentaje de mujeres que están ocupadas en trabajos informales con respecto a los hombres, ¿ya? Con un 28% respecto a un 25%, ¿ya? Lo que nos da este promedio de 26%. Y esa diferencia se ha mantenido estable por lo menos durante los últimos 5 años. Ya cuando vemos también, y parte del contexto de Chile, las características de los tamaños de la empresa, en este caso, según la cantidad de trabajadores en la empresa. En Chile, una microempresa, por el Código del Trabajo, se denomina aquella que sea de 1 a 10 trabajadores y una pequeña empresa de 11 a 49 trabajadores. Es el tamaño de la empresa micro y la empresa pequeña, que es sobre la cual se sitúa nuestro estudio. ¿Ya? Medias empresas son 50 hasta 199 y grandes empresas son consideradas aquellas que tienen más de 200 trabajadores. Si vemos el promedio entre el 2017 y el 2019, el empleo informal se sitúa en un 61% en las empresas que denominamos aquellas que son pequeñas, que tienen menos de 5 trabajadores, ¿ya? Y de 5 a 10, otro 27. O sea, si sumamos estos porcentajes, nos da, digamos, que eh, eh, más del 80% de los trabajadores que trabajan en informalidad se ubican en las empresas micro o pequeñas. Por otra parte, y también es un efecto que está presente en el trabajo informal y en el trabajo en las micro y pequeñas empresas, la división del trabajo según sexo. ¿Ya? Hay una división del trabajo que también es palpable, es visible en el sector informal. Se ha observado que, por ejemplo, los trabajos domésticos, las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos representan más del 50% de los trabajadores informales en Chile. Luego tenemos un porcentaje importante de los trabajadores de las artes, en la agricultura, también que tiene un porcentaje importante de informalidad en la construcción y en los sectores como los hoteles, los transportes. O sea, la distribución en general de este 27% no es homogénea. Eso es lo que quiero mostrar con estos datos y esta gráfica. Es que básicamente cuando uno mira por sector de actividad económica, hay porcentajes de informalidad que son importantes en sectores como la agricultura, la construcción, el comercio, la hotelería, también el transporte. Y en contraste, los sectores como la minería y el sector financiero son aquellos que tienen menores porcentajes de informalidad dentro de esa rama de actividad económica. ¿Ya? Particularmente la minería y el sector financiero no exceden el 7% de trabajadores informales. Más allá de lo que contaba la directora del Instituto de Seguridad Laboral, ¿cierto? Que la pequeña minería, ¿cierto? Tiene mucho trabajo informal aún. Cuando analizamos también, y esto fue parte de por qué hicimos un estudio en las micro y pequeñas empresas, quisimos ver los aspectos asociados a los trastornos musculoesqueléticos y la prevención de los trastornos musculoesqueléticos en estos trabajos. En Chile, los problemas musculoesqueléticos. Entonces, como decía, en Chile los trastornos musculoesqueléticos representan una de las principales causas de enfermedad profesional. A pesar de la aparición de distintas regulaciones en los últimos 10 años eh, que buscan prevenir, digamos, identificar los riesgos, hacer la vigilancia ocupacional, siguen siendo los trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior y los problemas lumbares debido al manejo de carga, digamos, un factor importante en la exposición a enfermedades musculoesqueléticas. Y hay una muy poca evidencia sobre la implementación de estas normativas en las micro y pequeñas empresas, salvo algunas excepciones, como el estudio de Castellucci del 2019, por ejemplo. Más allá de las causas de la exposición en estos contextos, digamos, es importante hacer intervenciones y conocer, digamos, cuáles son las necesidades de intervención ergonómica en estos lugares. El objetivo de este estudio fue diagnosticar la exposición al riesgo ocupacional a los trastornos musculoesqueléticos en las micro y pequeñas empresas, identificando también desde una aproximación desde la ergonomía de la actividad cuáles son los determinantes, en este caso, que condicionan esas exposiciones para planear futuras transformaciones. El estudio se trató de un estudio descriptivo exploratorio que consideró 15 empresas, entre micro y pequeñas empresas de la ciudad de Copiapó,
Se realizaron observaciones abiertas durante la jornada de trabajo a través del análisis de la actividad. También utilizamos para definir los niveles de exposición a los factores de riesgo, las listas de chequeo que son propias de la normativa en Chile, que están vinculadas a la ISO 11228, tanto para riesgos de exposición por extremidades superiores o por manejo manual de carga. Y además agregamos a eso una encuesta de síntomas, un esquema en realidad un esquema corporal de síntomas musculoesqueléticos de vecina y colega. Y usamos también el cuestionario para la carga mental de trabajo NASA-TLX. El estudio fue aprobado por un comité de ética de la universidad y cada trabajador recibió antes un consentimiento. Los datos fueron estratificados por género y su análisis de diferencias entre géneros fue realizado a través de t-test y chi-cuadrado. Como podemos ver en la tabla, la distribución entre hombres y mujeres es, digamos, bastante similar en esta muestra, a pesar de que una muestra por conveniencia, tuvimos una proporción de hombres de un 51% y mujeres de casi un 49%, con un total de 119 trabajadores participantes. Y la proporción entre microempresas y pequeñas empresas en cuanto a trabajadores, tuvimos un 44% de trabajadores de microempresas y un 55% de trabajadores de empresas pequeñas, ¿ya? Siendo 10 las microempresas y 5 las pequeñas empresas. En relación a los resultados, nuestra primera gráfica muestra, en este caso, lo que planteábamos anteriormente respecto a la distribución de las trabajadoras y trabajadores según los tipos de actividades que realizan las empresas, ¿ya? Por ejemplo, encontramos en estos comercios pequeños, mini market, supermercados pequeños, una proporción mayor de mujeres que de hombres. Por ejemplo, un 46% de las mujeres de la muestra se encontraba en ese tipo de empresas. En cuanto a lo que es la pastelería o amasandería, ¿cierto? Panadería, tenemos un 24% de mujeres en ese tipo de actividad, eh, al igual que en la industria de la farmacia, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la elaboración de alimentos. Por otra parte, los hombres, o sea, como vemos, las mujeres ahí en color rojo están un poco más segregadas en esos 5 tipos de actividades, ¿ya? Los hombres, sin embargo, presentan una distribución más diversa, ¿ya? En los otros tipos de empresas, como la metalmecánica, la venta de frutas y vegetales, la limpieza de automóviles, ¿ya? Y también el procesamiento de agua embotellada. En relación a la actividad de trabajo, esta imagen grafica un poco tanto la división del trabajo como las actividades que pudimos constatar en algunas de las empresas, ¿ya? Los hombres están predominantemente haciendo actividades manuales que involucran la utilización de la fuerza, el manejo manual de carga, ¿ya? Como vemos en condiciones que pueden ser complejas y variables, ¿ya? De tipo asimétrico, por ejemplo, en la calle, en los depósitos, en este caso de la venta de verdura, donde portan estos sacos, ¿cierto?, que pesan más de 25 kilos, ¿ya? Pero también encontramos mujeres que hacen ese tipo de actividades también, ¿ya? Y las mujeres, por contraparte, hacen, digamos, encontramos que hacían actividades mucho más minuciosas, por ejemplo, la elaboración de alimentos o estaban en la atención de clientes, por ejemplo, como las cajeras de estos mini markets. Eh, Debe ser considerado que el 40% de la muestra de trabajadores que participaron en este estudio también tenían la condición de trabajadores inmigrantes, ¿ya? No encontramos diferencia en la proporción de inmigrantes entre hombres y mujeres, pero sí ellos representaban un 40% total de la población en el estudio. Adicionalmente, un 20% de estos trabajadores no tenía contrato de trabajo, ¿ya? Al mismo tiempo que estaban haciendo el estudio, durante la actividad del estudio, ¿ya? Un 20% es menor al 27% que vimos como referencia en, eh, en, en- en términos generales en el país, pero en nuestra población de trabajadores que no tenían contrato, por lo tanto están en plena informalidad de trabajo, representaba un 20%. Esto también implicaba que muchos de estos trabajadores que no tenían contrato, que eran trabajadores informales, trabajaban por el día, por un pago diario, sin ningún acceso a la seguridad social y con una significativa intensificación del trabajo, debido a que eran sobrepagados, en este caso, por la actividad que realizaban en el día, ¿ya? O sea,
más que pagar un salario por hora, se decía ya, haga tal cantidad de caja o movilice tal cantidad de kilos de alimentos, por ejemplo, y eso representaba un pago diario. Con respecto a la sintomatología musculoesquelética, como vemos, la- en el caso de los hombres, digamos, la sintomatología más frecuente, digamos, fue el dolor lumbar, ya con un 52%. Sin embargo, tenían otro sitio de dolor. A diferencia de las mujeres que tenían una distribución de sitio de dolor más amplia, por ejemplo, en cuello, en hombros, en las manos y las muñecas, en las caderas. También a la pregunta si ahí encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a ese tipo de sintomatología. ¿Ya? Con respecto a si el dolor afectaba las actividades cotidianas, ¿ya?, de la vida diaria, las mujeres con un 77% refirieron que ellas sí se veían afectadas en su vida cotidiana. Los hombres, en contra, dijeron que en un 57%, ya tenían una proporción del 57%, pero la diferencia fue significativamente mayor para las mujeres. También si la actividad estaba relacionada con, la actividad de trabajo y relacionada con el dolor, un 72% de la muestra dijo que sí la vinculaban, al menos ellos consideraban que sus condiciones de trabajo eran las que les provocaba el dolor. Y un 59% de la muestra planteaba que era necesario o ellos desearían que hicieran mejoras en su lugar de trabajo. Con respecto a el trabajo repetitivo, la presencia de trabajo repetitivo, esto estuvo presente en un 83% del total de los trabajadores, siendo para las mujeres un 87% y para los hombres un 78%. No hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres en este ítem. Y cuando se evaluó con el checklist de la ISO, que era un poco más preciso que el que establecía la norma TEMER en ese tiempo del MinSal, encontramos que había una exposición en nivel alto o rojo en un 70% del total de los trabajadores y trabajadoras, siendo mayores las mujeres con un 74%, pero sin haber diferencia significativa entre hombres y mujeres. Con respecto a los factores de riesgo de manejo manual de carga, esto estuvo presente en un 63% del total, pero aquí sí hubo diferencia significativa entre hombres y mujeres, siendo en un 91% para los hombres respecto de un 32% para las mujeres. Y con respecto a la carga mental, basado, digamos, en las categorías que establece el trabajo pesado en Chile, se clasificaron como carga mental media o alta, una proporción importante de hombres y mujeres, 40% en total carga media y 30% en total carga alta, ¿ya? No habiendo diferencia significativa entre mujeres y hombres. Cuando observamos las dimensiones, en este caso, que presentaron mayor prevalencia, en este caso para hombres y mujeres, no encontramos diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero sí para ambos las demandas físicas con las demandas de tiempo, en este caso fueron las referidas con mayor frecuencia como las más importantes junto con la performance, ¿ya? Y las más bajas fueron frustración y esfuerzo. En las preguntas abiertas que realizamos, y tanto las verbalizaciones simultáneas que pudimos obtener durante la actividad con los trabajadores y trabajadoras, una de las cosas relevantes que ellos mencionaban, por ejemplo, y que eran bastante comunes, era la renovación de las máquinas, por ejemplo. Todos los trabajos que tenían algún tipo de vinculación con máquinas, ellos decían que, bueno, nunca se habían cambiado, o sea, siempre trabajaban con las mismas, como vemos ahí en la panadería, o en el caso de trabajadores que elaboraban ventanas, por ejemplo, en la fábrica de ventanas, eh, planteaba la necesidad también de tener renovación de máquinas o mejores dispositivos técnicos, ¿ya? También con respecto a las cargas que manejaban, ¿cierto? Que la referían como condiciones que podían ser mejoradas, las características del piso, por ejemplo, que eran, como son trabajos en lugares muy irregulares, afectaba, por ejemplo, el equilibrio o el trabajo de pie mantenido en el caso de las mujeres. Pero uno de los elementos principales que estaba más frecuente era más personas para hacer el trabajo, o sea, la cantidad de personas que realizaba la actividad ellos consideraban siempre que era insuficiente. En esta tabla de resumen de los determinantes, que va a estar disponible en el Conference Proceeding de la IA que va a salir pronto, eh, vemos que en cuanto a los macrodeterminantes, hay tres categorías en este caso de determinantes de la actividad que son importantes reconocer: las condiciones que ofrece el lugar de trabajo, dentro de ellas, como macro determinante, las condiciones de empleo, el no tener contrato, el ser pagado al día, los incentivos de producción diaria, la falta de seguridad social son elementos comunes.
¿ya? Y como microdeterminante el ritmo de trabajo que está impuesto por periodos, digamos, que están definidos en cada uno de las microempresas, ¿cierto? Y las pequeñas empresas como elementos que son comunes. La gran variabilidad también, según los tipos de clientes, los tipos de condiciones de trabajo, las rotaciones los, las personas, digamos, cómo se organiza el trabajo siempre en grupos muy pequeños. eh, el trabajo predominantemente manual, ¿ya? La falta de entrenamiento o de formación respecto a no solamente a elementos que tengan que ver con la prevención, conocer sus derechos laborales respecto al manejo de carga o el trabajo repetido, sino que principalmente en cómo hacer el trabajo. O sea, la mayoría de los trabajos son manuales y se aprenden en el oficio y es una transmisión en este caso de saber hacer de trabajadores más experimentados a los trabajadores que son más novatos. Y eso no tiene una formación, o sea, la persona se forma en la experiencia diaria, cotidiana. Los ambientes físicos, la falta de renovación de las máquinas, como mencionamos anteriormente, la falta de dispositivos técnicos, las relaciones jerárquicas, en muchos casos autoritarias también, a pesar de que son pequeñas empresas, muchos dicen que son familia y todo, pero una vez que ya están más en confianza con el investigador, refieren los problemas que existen de autoritarismo o de asimetría de poder, sobre todo cuando no hay condición contractual o cuando el estatus de trabajador migrante es un elemento central. Eh, y con respecto a las tareas y demandas, ¿cierto? Los procedimientos generalmente no hay tareas que estén prescritas o que hayan, digamos, existe la tarea prescrita, pero no hay una formalización de. Ya, para ir finalizando como discusión, este estudio sobre las condiciones de trabajo en las microempresas nos muestra que las dimensiones de precariedad que están presentes son descritas hace tiempo ya, por ejemplo, en el modelo de inseguridad, en este caso del trabajo que nos plantea Standing. Y dentro de esas, la falta, en este caso, de acceso a la seguridad social, las condiciones de inestabilidad del empleo y la seguridad y salud en el trabajo están presentes como elementos de inseguridad para los trabajadores y de precarización. Desde el punto de vista de la intervención ergonómica, es crítico hacer más estudios. Son muy pocos los estudios en micro y pequeña empresa en Chile. Destaco el de Castellucci, pero también había otra experiencia, por ejemplo, de los colegas de la Universidad de Chile, tanto de Carolina Rodríguez como Eduardo Cerda, pero no hay mucha más investigación sobre condiciones económicas de trabajo en la microempresa. Esto, digamos, puede hacer que las condiciones de trabajo y la exposición a los riesgos musculoesqueléticos o a los estresores, en este caso de la carga mental, con respecto a condiciones de trabajo que son pobres y que son informales, puedan estar siendo, digamos, no observadas. Y esto puede tener incluso también elementos más perjudiciales en el caso de las mujeres. Eh, es importante y desafiante en este caso para la ergonomía comenzar a observar este tipo de trabajo, considerar estos elementos que están presentes como determinantes de la actividad que tienen que ver con eh, estos elementos de la inseguridad contractual, por ejemplo, y las condiciones de trabajo informal. Es un desafío para la ergonomía y para las políticas públicas en salud ocupacional en general. Como conclusión, el trabajo precario se extiende más allá de los elementos formales. Nosotros, la verdad es que dentro de los contextos de la micro y la pequeña empresa, más allá de la diferencia contractual, ya que es un elemento evidentemente que genera una mayor precariedad, ¿cierto? La informalidad. Vimos muchas veces la realidad que convivían trabajadores con contrato y sin contrato en una pequeña empresa y las condiciones de trabajo eran igual de malas para ambos. Entonces, eso nos invita también a hacer intervenciones en estos sectores. Urgen las intervenciones ergonómicas en las micro y pequeñas empresas eh, y estas condiciones de informalidad pueden empeorar las condiciones de exposición, por ejemplo, a los riesgos. ¿Ya? Los análisis sistémicos que permitan comprender las condiciones de trabajo, más allá solamente de la aplicación de las listas de verificación para definir los niveles de riesgo, es importante tener en consideración estos otros elementos que son los determinantes de la actividad. Eh, las políticas en ergonomía y en salud ocupacional deben considerar estas vulnerabilidades según género, según tipo de empresa y también sobre los lugares donde se encuentran, que también es un elemento que acá no vimos en el estudio, pero que está descrito en la literatura, por ejemplo, las mayores condiciones de ruralidad o cuando se alejan de las capitales, este tipo de empresas, las condiciones pueden ser aún más precarias. Bueno, con eso finalizo. Gracias por su atención. Ahí están nuestros datos de contacto en la página web y también les dejo una imagen del desierto florido, que es un fenómeno excepcional que ocurre en el desierto más árido del mundo cuando cae un poco de agua. Así que eso, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos mucho tu presentación. Puedes comenzar, Caridad. Buenas a todos. Como ya me presentaron, soy Caridad González y la línea de investigación con la que estoy trabajando busca comprender la actividad laboral de los trabajadores autónomos en Ecuador. Es por eso que el tema que les voy a presentar se titula Caracterización de la actividad laboral de los vendedores ambulantes informales en Ecuador. Bueno, antes de sí, para trabajar el tema de la informalidad laboral es importante comprender cuáles son los actores en Ecuador que abordan estas realidades y específicamente a nivel país se encuentra el Ministerio del Trabajo, que es el ente de contratación que tiene que ver con todas las políticas laborales. Se encuentra el INEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censo, que produce y publica toda la estadística laboral en torno al trabajo. Se encuentra el SRI a nivel país también, que es el ente tributario nacional, y el IES, que es el Sistema Nacional de Seguridad Social, que es el ente de derecho que protege en términos de salud, de jubilación, de riesgos laborales. Igualmente, a nivel municipal, distrital, en algunos países o zonal, se encuentran también con competencias la Agencia Metropolitana de Control, que es la que se encarga de supervisar el ordenamiento territorial, es la que otorga los permisos para el comercio, las ventas ambulantes, las ventas en el sector de la capital, y también se encuentra la empresa de obras públicas metropolitana de movilidad, que es quien planifica todo lo que tiene que ver con la obra en el territorio, ¿no? Para ejercer la actividad laboral. Las jardineras, las camineras, los baños públicos, la iluminación en la ciudad. Así que justamente tomamos del INEC las cifras que ven en pantalla y que muestran un poco el panorama de la realidad del trabajo en el Ecuador. Esta pantalla responde a un informe del último trimestre del 2024, de octubre a diciembre, y e indica que el sector informal en el país representa el 53.9% del total de la población ocupada a nivel nacional. Esto, como ven, corresponde a más de 4 millones de personas en el sector informal en Ecuador, de una población activa económicamente de 8.3 millones de personas. Para el caso de Quito, la misma Agencia de Coordinación Digital del Comercio estima que igualmente en el año 2024, 17.000 comerciantes autónomos existían en la capital, pero solamente el 24% tenía de los permisos regulatorios para ejercer la actividad en el territorio. Es decir, más de 12.908 personas trabajan bajo la condición de informalidad en la capital. Y con estos antecedentes nos planteamos entonces el estudio que a nivel metodológico utiliza el enfoque cualitativo. Realizamos 35 entrevistas a trabajadores autónomos mediante la metodología de las microhistorias de vida, a partir del enfoque de Anabel Moriña, y que tienen en particular el valor de interesarse principalmente por describir las experiencias cotidianas o fragmentos de las experiencias cotidianas de estos vendedores a través de unas narrativas individuales con estos. Esto además por encima de una representatividad de una población alta, es decir, interesan específicamente estas individualidades y estas profundidades sobre las historias en particular, más allá que diluir los datos en unas generalidades. Tenemos entonces
también un enfoque de observación en el sitio y una investigación documental. Trabajamos de estos 35 entrevistas con 13 trabajadores regularizados que se ubican en un área urbana, ya les voy a mencionar, y 22 trabajadores no regularizados que están bajo la categoría de vendedores informales. Y para situar esta metodología de trabajo de las historias de vida o de las microhistorias de vida, entendemos que la labor del trabajador informal no se desprende de un territorio, ¿no? Así que nos enfocamos en el espacio público para poder describir estas características y situamos el estudio específicamente en el Parque La Carolina. El Parque La Carolina es uno de los 10 parques más grandes del Ecuador, con unas dimensiones de 61 hectáreas y unas 44 hectáreas aproximadamente de espacio verde. Y en este espacio lo interesante es que confluyen dos tipos de crecimiento. Unos crecimientos que son contrapuestos desde una ciudad muy planificada, muy formal, un espacio territorial definido a nivel gubernamental, y una ciudad informal que no se contempla de cara a la planificación territorial. Así que, bueno, se le otorga al territorio específicamente un lugar de existencia, un lugar donde se permiten visibilizar estas dinámicas, tanto de los trabajadores autónomos regularizados como de los que son anónimos, ¿no? Aquí pueden ver algunas imágenes del parque. Y que también motivan la investigación porque se conoce también que el parque tiene unos 150.000 visitantes semanales. Es un parque que por la dimensión también cuenta con pistas deportivas, con estacionamientos, con 4 avenidas principales en sus límites que generan unas dinámicas de movilidad hacia el parque, con estaciones del metro de Quito, áreas caninas, entonces motiva a estos visitantes. Así que se recuperan entonces en este lugar que antes les mostré las microhistorias de vida que se organizan en el grupo 1 que definimos, que son los trabajadores autónomos fijos regularizados. Ellos cuentan con unos permisos de funcionamiento y específicamente trabajamos en los meses para hacer las entrevistas de noviembre y diciembre porque estos trabajadores regularizados tienen unos permisos que duran específicamente o temporalmente 2 meses. Los meses de noviembre y diciembre, porque el giro de negocio que tienen es el giro de las ferias navideñas, es para vender productos no perecibles navideños. Y esta información se suma al estudio también de trabajadores no regularizados, ambulantes en el mismo lugar, en el mismo parque, y que obviamente no disponen de los permisos, pero que su giro de negocio se enfoca específicamente a los alimentos y bebidas, al giro de los productos comerciales perecibles en este caso. Así que los datos nos llevan a encontrar los siguientes porcentajes, y es que en el término de los trabajadores y específicamente casi más que las trabajadoras, porque son la mayoría mujeres, del sector de los que se ubican en espacios con permiso, en estos espacios temporales, hay un 77% que son mujeres y un 23% que son hombres. En las edades de estas mujeres están todas por encima de los 46 años y hay un alto porcentaje de mujeres que incluso llegan a los 70 años en este trabajo de las ventas navideñas en un espacio temporal designado de 2 meses. Estas mujeres trabajan, según nos indican, específicamente vinculadas a grupos o asociaciones, porque es mucho más fácil generar los trámites de los permisos municipales si están asociados, aunque toda la dinámica laboral después es individual. El nivel de educación que se encuentra en estos grupos es principalmente secundaria, y el 77% de estos trabajadores no tienen una afiliación al seguro de salud. Trabajan
La mayoría, según me indican, con automedicación y medicina natural. Veamos entonces el enfoque desde de 6 variables con las que trabajamos, que son las que motivan un análisis psicosocial del trabajo. Tenemos la categoría de las exigencias del trabajo, y en las exigencias del trabajo tenemos jornadas principalmente de 9 a 12 horas y mayormente jornadas hasta con 14 horas de trabajo diaria en unos espacios donde los trabajadores manifiestan que trabajan los 365 días del año. En cuanto a exigencias emocionales, se indica que hay un enfoque eh, un enfoque de trabajar por la interacción con los usuarios todo el tiempo en base a unas simulaciones de emociones positivas y en cuanto a la autonomía y el margen de maniobra, refieren que generalmente sí tienen una autonomía para moverse, para seleccionar sus productos, elegir los precios que necesitan, aunque están limitados al uso que se les asigna del lugar y al giro de negocio también con el cual van a trabajar. No pueden elegir el giro de negocio que quieran, tienen que regirse a los giros que el municipio les asigna. En cuanto a las relaciones sociales en el trabajo, se encuentran unas lógicas de cooperación que le facilita el comercio, un cuidado compartido del espacio territorial. En el caso de los que están fijos regularizados, duermen incluso en las carpas en el parque para poder cuidar los productos y este proceso es rotatorio entre los que están vendiendo y los que son no regulados y que están como vendedores ambulantes en el sector, en este caso manejan todo el tiempo unos procesos compartidos también para cuidar el espacio. Si tratan dentro de esa necesidad de estar moviéndose constantemente para evitar unas sanciones, tratan de cuidar el lugar donde se ubican, cerca de canchas de fútbol donde hay personas que le pueden comprar los productos. Entonces hay unas lógicas asociativas en base a esto. En cuanto a los conflictos de valor, los que están con permisos se entienden como personas que están legitimadas y que tienen unos derechos por encima de los no regularizados, que además son principalmente migrantes de Venezuela, de Colombia, de Cuba, coreanos, que existen también y que se aglomeran en el parque. Y finalmente, la última categoría, que es la sexta, que es la socioeconómica, nos evidencia un poco la inseguridad que se tiene todo el año con unos permisos temporales que tienen estos trabajadores, los que venden productos navideños durante 2 meses, pero que después de estos 2 meses pasan a una categoría nuevamente de trabajadores ambulantes. Es decir, pese a que en el parque se trabaja con unos permisos, estos trabajadores que aparentan una estabilidad, el resto del año, el resto de los 10 meses, pasan a una categoría también de vendedores ambulantes y se encuentran en unas informalidades como el resto de los trabajadores del parque. También tienen, en términos de inseguridad social, un contexto del 2024 en Ecuador con unas crisis energéticas nacionales donde existían 12 horas sin luz, de 8 a 12 horas sin luz diaria en el Ecuador, y que esto provocaba también una pérdida económica para los vendedores, ¿no? Los hallazgos principales, para resumir y cerrar la presentación, son un criterio de formalidad en el Ecuador, regido bajo unas lógicas económicas. Sin embargo, tanto los que tienen unos permisos municipales como los que trabajan en el anonimato bajo la lógica ambulante, no tienen unos servicios de salud, menos aún de jubilación. Se encuentran también entre los hallazgos que este territorio, el parque, es un espacio compartido de violencia. Existe una delincuencia en las calles, tienen unos miedos también de perder sus mercancías, tienen los miedos de perder la mercancía por el ente regulador o de tener multas, y tienen estas dicotomías entre las competencias para la venta.
Los trabajos igualmente, tal y como pasa en el caso que nos mencionaba Carlos en Chile, tienen, eh, se dan a través de una transmisión de saberes generacionales, incluso hasta de 3 generaciones, según indican, así que hay un conocimiento no manifiesto. Y en el caso de las mujeres, es importante destacar que son personas que se levantan a veces a las 4 de la mañana porque tienen que, en este enfoque de la doble presencia, conciliar su trabajo en la calle con las responsabilidades familiares. Eso es todo. Agradezco mucho a los presentes. Muchísimas gracias, Caridad. Muchas gracias a todos los presentes, a los dos panelistas por sus importantes trabajos. No sé si en traducción vamos a hacer el cambio. Vamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé quién lo va a hacer, si Cristian o tú. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar un poco con las preguntas y respuestas. Empiezo con la primera que está dirigida a Carlos. Carlos, si me ayudas igual activando tu micrófono, no te olvides de eso. Marco García nos pregunta, ¿qué instrumento utilizaron para evaluar la carga mental de trabajo? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. A ver, Sí. denme un segundo. Creo que nuestros traductores están haciendo switch para poder hacer el follow en inglés-español. Cristian, entiendo, nos acompañas. Vamos a ir en este un poco más ping-pong de cambio de preguntas. En la primera pregunta para Carlos estaba planteada. Era, ¿qué instrumento utilizaron para evaluar la carga mental de trabajo? Sí, como mencioné en la presentación, lo que se utilizó es el NASA TLX para evaluar carga mental, que está regulado en Chile por la guía de trabajo pesado. De hecho, lo utilizamos conforme a lo que dicta esa norma en Chile. Ok, vamos con el siguiente. Carlos Ceballos pregunta, Carlos, ¿considera usted que las subcontrataciones de microempresas también caen en informalidad y precariedad laboral con intenciones de abaratar costos? Desde su experiencia, ¿cree que son coincidencias parecidas o discrepa mucho a lo que usted nos presentaba? No, yo diría que o sea, en términos generales, la subcontratación genera formas de precariedad, ¿ya? Hay toda una teoría ya descrita sobre eso, ¿ya? Y en Chile en particular hay mucha libertad de subcontratación, que es diferente a otros países. Y en Chile se puede subcontratar casi todo. Lo que no pasa, por ejemplo, en países como México o en América del Norte, donde uno conoce, digamos, que es más regulado eso. Sin embargo, hay algunas políticas, como la ley de subcontratación, justamente, que lo que busca es que haya una responsabilidad de la empresa mandante. Carlos, Eh, dame un segundo antes de sí, que sigas respondiendo. Parece que estás en el canal equivocado. ¿Estás en español? estoy con audio original. A ver, Ponte ¿y en ahí? español porque parece que la gente no está escuchando tus respuestas. Si se escucha Estoy en bien, español. ok. No Eh, sé si me escuchan ahí. Sim it's working, that's ok, está bien. Parece que sí. Ya, Continúa. Sorry. ya, lo que decía es que eh, la subcontratación, en este caso en Chile, cuando se reguló a través de la ley de subcontratación, lo que buscaba era generar un mayor control, en este caso, y responsabilidad de la empresa que subcontrata, ¿ya? Porque antes como que se desligaba, subcontrataba el trabajo y se desligaba la responsabilidad en seguridad de salud. Eso está más regulado. Por lo tanto, si uno compara este estudio de las microempresas con respecto a las condiciones de trabajo en subcontratación, tendría que comparar microempresas subcontratadas. Y ahí podrían haber condiciones de precariedad que pueden a lo mejor ser similares. Sin embargo, como existe la responsabilidad del mandante, uno se podría anticipar de que eso debiera ser un poco menor que en el caso del tipo de empresas que nosotros estudiamos, que son empresas pequeñas y son principales, no son de subcontratación. ¿Ya? Pero en términos generales, la precariedad del trabajo, que es un concepto más amplio que la informalidad, obviamente, la informalidad hace parte de la precariedad, pero en el fondo hay muchos elementos que constituyen la precarización del empleo. Dentro de eso está el fenómeno de la subcontratación, evidentemente. Muchas gracias, Carlos. Caridad, te pongo dos preguntas a ti ahora. Voy a intentar resumir un poco. Hay dos preguntas de la doctora Frida Fischer.
Ella nos pregunta, ¿en Chile y en Ecuador el sistema universal, existe un sistema universal de salud pública gratis para toda la población? Es decir, los trabajadores o este tipo de trabajadores pueden contar con un servicio público gratuito de salud o qué es lo que pasa con eso. Y voy a colocar también ahí la pregunta de Vivian. Vivian nos dice si cómo funciona el tema de la inspección de los vendedores ambulantes informales. ¿Puede la policía retirar mercancía? Y si hemos explorado este tipo de violencia. Te agradezco si puedes responder un poco las preguntas. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, sí hay en el Ecuador un servicio de salud pública gratuito que se denominan los patronatos o los municipios, los centros de salud. Sí hay trabajadores que pueden acudir a estos servicios, sin embargo, para acudir a estos servicios necesitan dejar de hacer el trabajo que hacen diariamente y esto les implica una pérdida del día en el que tienen que asistir al centro de salud. Así que es por eso que muchos manifiestan que se autotratan, ¿no? Que se automedican y que utilizan medicina natural. A no ser que tengan que acudir a algún tema ya más grave que implique una hospitalización, pero sí existen los servicios de salud pública gratuitos. En cuanto a la inspección, que es la pregunta de Vivian Mininel de los vendedores ambulantes, la Agencia de Control Metropolitana sí tiene la autonomía de retirar la mercancía, solo si hay previamente una boleta de alerta a los vendedores donde previamente se les alerta que no pueden hacer uso del espacio público para hacer unas ventas informales. Si esto se repite una segunda vez, entonces la Agencia de Control Metropolitano sí puede retirar la mercancía. Y esta mercancía va a unas bodegas y tienen los vendedores hasta un año para poder pagar la multa y volver a tener la mercancía de ellos. Listo, Caridad, muchas gracias. Como nos toca hacer switch, me quedo con una pregunta contigo y de ahí voy a Carlos. Por favor, para Caridad, Elvia Luz González desde México nos dice, ¿es posible hacer un seguimiento a las condiciones de trabajo de este grupo? Es decir, ver qué ocurre con estos grupos al pasar el tiempo en actividades informales. Y te adjunto ahí la otra pregunta de Pablo Cárdenas sobre qué ponderación tiene el factor migración respecto a esta informalidad. Y esa pregunta también va para Carlos para que la prepare, pero puedes continuar, Caridad. Gracias. Bueno, en el caso del seguimiento, sí, es una de las pretensiones de la investigación, trabajar con un seguimiento de las condiciones de estos grupos vulnerables, que es mucho más fácil en el caso de las mujeres que están en el espacio fijo temporal en Navidad y que tienen en su mayoría unos 30 años trabajando siempre en noviembre y diciembre para la venta de productos navideños. En el caso de los vendedores ambulantes, el fenómeno es mucho más complejo en términos del seguimiento tal vez de las mismas personas, sí del grupo, pero en cuanto a las mismas personas, son personas que rotan incluso por diferentes parques y que son muchos migrantes. Entonces, es complejo el dar seguimiento a unas personas que prefieren vivir en el anonimato y que muchas veces no quieren dar información. Pero sí, sí tenemos la intención de dar seguimiento. Muchas gracias, Caridad. Vamos a pasar a Carlos. No sé si nuestros traductores quieren hacer switch. Si me repiten Mientras la pregunta. tanto, ya te planteo la pregunta. La pregunta viene de Doyin Adeli. Ella nos pregunta si es que el nivel de educación afecta el performance en reducir los problemas musculoesqueléticos. Te adjunto ahí otra pregunta que está relacionada también al tema de migrantes. ¿Cuál es como este espacio de los migrantes en un poco este trabajo informal en el caso de Chile? Mm. Bueno, tengo para la primera pregunta sobre la educación, eso ya es como bastante asentable en la evidencia científica en general de que menores niveles de instrucción están asociados con peores problemas de salud. ¿Ya? En cuanto a las condiciones de trabajo en las microempresas y las pequeñas, sobre todo en contexto de informalidad,
está bastante vinculado a menores niveles de instrucción. ¿Ya? En el caso de los migrantes se da una paradoja porque a veces ellos vienen con mayor nivel de instrucción, con mayor formación educacional, sin embargo, trabajan de manera informal producto de que no pueden acceder a validar sus títulos o su formación en sus países de origen. Ya ese es un problema que está bastante escrito, hay más estudios en sociología sobre esos aspectos, pero en nuestro caso ahí hicieron parte de algunos tipos de preguntas en la entrevista. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál es? Me olvidé. Tema de migrantes. ¿Ah? El tema de migrantes. Ah, bueno, el tema de migrantes es un fenómeno que Chile está como creciendo. O sea, no es un fenómeno tan, o sea, yo diría que es un fenómeno hoy día mucho más relevante que hace 15 años atrás, ¿ya? Por las condiciones sociales en América Latina y las condiciones propias que tiene Chile, con bajas tasas de informalidad, con necesidad de mano de obra en muchos sectores. eh, el fenómeno de la migración ha ido creciendo y es parte de lo que se tiene que estudiar. Mencioné que de hecho en otro estudio el foco no eran los trabajadores migrantes, pero sin embargo había 40% de población migrante en la muestra. ¿Ya? Había otra pregunta que yo quería responder a Vivian Minel, que ella preguntó sobre el sistema de salud público gratuito. En Chile no tenemos un sistema de salud público gratuito universal. ¿Ya? Desde la dictadura que se modificó, digamos, el sistema de salud en Chile, hay dos sistemas, un sistema privado, un sistema público, pero el sistema público también es con copago cuando hay personas con mayores ingresos. ¿Ya? Y mayores ingresos estamos hablando por mayores ingresos por sobre el nivel del salario mínimo. No es o sea, la gratuidad en el sistema de salud chileno se da en los tramos de ingresos más bajos, ya que incluso a veces están por debajo del salario mínimo. Y sí, las personas cuando tienen contratos de trabajo eh, o cuando no tienen empleo, pueden acceder al sistema siempre y cuando tengan un sistema de migración regular, por ejemplo, o bien cuando son chilenos o chilenas. ¿Ya? Eso existe así, pero no hay un sistema de salud pública que integre a toda la gente en un sistema gratuito universal y están divididos, en este caso, el sistema de salud del trabajo con el sistema de salud público. De hecho, en el caso de la informalidad, los trabajadores informales que no tienen contrato de trabajo, aún en su condición de informalidad, pueden acceder al sistema de salud público a través de la red de salud pública y se les crea un sistema de acceso. ¿Ya? Pero en el caso de la seguridad y salud del trabajo, no. ¿Ya? Ahí el trabajador no entra a la seguridad social, ni a la del trabajo, ni al seguro de desempleo, ni menos al seguro de pensión. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Si tienen más preguntas, por favor, colóquenlas. Como viendo que nos quedan 4 minutos para este webinar. Una vez finalizado el webinar, les va a aparecer un cuestionario, el cual tienen que llenar para recibir su certificado de participación. Mientras tanto, como nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar. Hay un comentario de Lorna Harron. Ella nos decía que los resultados del estudio de Carlos son similares en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Arizona hay un buen porcentaje de trabajadores temporarios o indocumentados en todo lo que es agricultura y que ella supone que existe un espacio similar o de resultados similares en ese caso. Eh, Sebastián Dintristan, 40%. Esa no sé bien de qué va. ¿Qué lista de chequeo recomiendas? ¿Qué preponderancia de factor? Hay una respuesta que nos da Sebastián Dintristan que no entiendo la referencia que hace. Pero bueno, para poder continuar, me gustaría como hacer un comentario de cierre y de repente preguntas si pueden comentarnos. Oye, yo podría Eh, hacer un comentario a la observación que hizo Lorna Harron sobre claro. el trabajo temporal, porque sobre el trabajo temporal, incluso, a ver, una cosa es el trabajo temporal y otra cosa es el trabajo en las microempresas y medianas, que fue el objeto de nuestro estudio, pero evidentemente que existen muchas pequeñas empresas que son empresas que contratan trabajadores para trabajos temporales, ¿ya? Sin embargo, en la temporalidad del trabajo, en Chile al menos, sobre todo, por ejemplo, en el sector agrícola, está bastante regulado el tema de la contratación de los trabajadores temporeros. ¿Ya? Por tanto, en términos de seguridad del empleo, no de seguridad, sino de formalidad, habitualmente tienen contratos de trabajo temporales, lo que los hace acceder a las prestaciones, por ejemplo, si se accidentan del trabajo, si sufren alguna enfermedad profesional, en teoría, digamos, acceden a esas prestaciones. Sin embargo, obviamente el tema de la temporalidad y la necesidad de realizar eh,
su trabajo en un tiempo determinado, ¿ya? Habitualmente los trabajadores no declaran accidentes ni enfermedades para poder continuar accediendo al ingreso, ¿ya? Por tanto, ahí el fenómeno de la temporalidad se cruza en este caso con la informalidad y la precariedad, pero un poco más fuerte con elementos de precariedad que están asociados a la intensificación del trabajo, a la forma de contratación, ya a los incentivos de producción, por ejemplo, más que a tener o no un contrato de trabajo. Eso es un poco, yo sé que puede haber diferencia con otros países, pero al menos lo que es la agricultura, agricultura principalmente de exportación. Si uno entra ya a las zonas rurales donde hay agricultura de tipo más familiar, por ejemplo, para surtir a ciertos pequeños mercados, ahí sí se pueden dar estas condiciones quizás de microempresa, por ejemplo, más similar a las que describí, pero no fue parte de nuestro estudio, digamos, no tuvimos dentro de la muestra trabajadores agrícolas como para poder dar un poquito más de información sobre eso. Muchas gracias, Carlos. Para cerrar un poco, creo que la última pregunta iría para Caridad en este sentido. Una cosa importante, creo que de este espacio, de esta serie de webinars, es ver esta realidad del trabajo informal alrededor de todo el mundo. Esta serie de webinars ha tenido ya varios que se dieron en el 2024 y va a haber unos subsiguientes alrededor de todo el 2025 de varios trabajos en diferentes continentes. Caridad, ¿cuál crees tú que son los retos que tiene la ergonomía, los factores humanos y el diseño, particularmente en tu caso, alrededor de la problemática del trabajo informal? Y con eso creo que cerramos. Bueno, los retos son amplísimos, pero creo que hay mucho potencial en el caso del diseño para abordar las problemáticas, algunas de las problemáticas que se encuentran aquí. Justamente eso es lo que motiva que trabajemos en esta investigación dentro del grupo que tenemos, donde hay muchos investigadores vinculados a la formación en diseño, y es justamente porque en estas dinámicas hay posibilidades desde el diseño de crear lo mismo estas camas para dormir en estos parques, que ropa del trabajo, que contenedores para la venta de productos. También desde el diseño se pueden trabajar estrategias de gestión y conciliación y de capacitación para trabajar en cooperación con los vendedores. Así que encontramos, si bien unos retos, también unos potenciales amplios del diseño, y que son también un espacio intermedio en torno a la creación de unas políticas públicas que a veces demandan unos tiempos extendidos y unas burocracias que no son tan inmediatas. Entonces, eso. Listo, muchísimas gracias. Creo que estamos sobre el tiempo. Agradecemos a todos nuestros expositores, a Carlos, a Caridad, a nuestros traductores, a la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y a la Universidad de Atacama por apoyar este proceso, y evidentemente a la Asociación Internacional de Ergonomía por poner sobre el tapete este tan importante tema que nos compete a todos. Muchísimas gracias. Sin más, nos despedimos. Bye bye. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a todos.